Hay fechas que pesan. Fechas marcadas por el luto, sí, pero también por una voluntad de lucha que de verdad es inquebrantable. El 10 de abril es una de esas. Hoy vamos a sumergirnos en 5 historias de distintas partes del mundo que nos recuerdan justo eso, el precio, pero también la increíble pasión que hay detrás de la búsqueda de la libertad. Tierra y libertad. Uf, pensemos un segundo en esas dos palabras. Es sin duda uno de los lemas revolucionarios más potentes de la historia. Un grito que lo resume todo, ¿no? La lucha de millones por la justicia. Y bueno, hoy veremos cómo este grito se convierte en el corazón de una de las historias clave de este día. Así que, ¿cuál es el plan para hoy? Pues miren, vamos a hacer un viaje. Un recorrido global que nos llevará desde Europa hasta Argentina, de ahí a México y para terminar al norte de África. Todo para ver cómo la lucha por un mundo nuevo conecta historias que al final no entienden de fronteras. Muy bien, arranquemos en Europa. Aquí nos vamos a encontrar con dos vidas que ilustran a la perfección esa conexión entre el ideal, la teoría y la decisión fundamental de llevar esas ideas a la práctica, al terreno de los hechos. El primero es Carl Nobiling, nacido en 1848. Y ojo, que no estamos hablando de un agitador cualquiera. Este hombre era doctor en filosofía, un intelectual de tomo y lomo, pero creía firmemente en una idea muy de la época: la propaganda por el hecho. Estaba convencido, pero convencido de verdad, de que una sola acción podía sacudir más conciencias que una montaña de panfletos. Y aquí vemos la causa y el efecto. Clarísimo. En 1878, Nobiling llevó su idea a la práctica y atentó contra el emperador Guillermo I. Por supuesto, la reacción del Estado no se hizo esperar. El canciller Bismarck vio la oportunidad perfecta y usó el atentado como la excusa ideal para desatar una represión feroz contra todo el movimiento socialista y anarquista. Vale, de esa acción individual en Alemania, que buscaba ser una chispa, nos vamos a la organización colectiva en España, que buscaba construir. Y aquí conocemos a Marcos Halcón Selma, nacido en 1902. Él venía de otro mundo, era un obrero del vidrio y un militante de hueso colorado de la CNT, el gran sindicato anarquista español, y de la FAI. Y con Marcos vemos la idea anarquista en acción, pero a lo grande. Durante la Revolución Española del 36, él no teorizaba, él construía. ¿Qué hizo? Pues organizó todo el transporte para abastecer a las milicias en el frente. Y no solo eso, lideró la colectivización de la cultura, puso los teatros y los espectáculos de Barcelona en manos de los trabajadores. Eso es autogestión en estado puro. Bueno, dejamos Europa y nos subimos a un barco imaginario para cruzar el Atlántico. Próxima parada, Argentina. Y aquí nos espera una historia potentísima de anarcofeminismo y de una solidaridad que de verdad no conocía océanos. Les presento a Ana Piacenza. Anita para los compañeros, nacida en 1906. Y de verdad, qué personaje tan brillante, tan multifacético. No era solo abogada, que ya es mucho decir para la época. Era una militante total, una que luchaba con la misma garra contra la opresión del Estado y la del patriarcado. Esta línea de tiempo lo dice todo. Un compromiso inquebrantable. Su lucha la llevó a cruzar el océano para combatir en España, codo a codo con sus compañeras de Mujeres Libres, una organización anarcofeminista pionera. Y al volver, ¿descansó? Para nada. Se plantó de frente al peronismo desde una perspectiva feminista y libertaria. Una vida entera dedicada a la causa. Seguimos viajando. Ahora subimos un poquito, hacia el norte, directos a México, para hablar de una de las figuras más resonantes de la historia revolucionaria agraria, cuyo legado sigue vivito y coleando. Seguramente casi todo el mundo ha oído este lema, pero, a ver, ¿nos hemos parado a pensar qué significa de verdad? ¿Qué hay en el fondo de esas dos palabras? Vamos a escarbar un poquito. Y aquí está la clave de todo. La visión de Zapata no venía de Europa. Tenía raíces mucho más profundas, ancladas en el concepto indígena del calpulli. O sea, la idea de que la tierra es un bien comunal, que pertenece a quien la trabaja, no a un terrateniente con un papel. Y aquí llegamos a la tragedia que marca este día. Emiliano Zapata, el líder de los campesinos e indígenas del sur de México, fue asesinado. Y no de cualquier manera, fue a traición, en Chinameca. El Estado pensó que matando al hombre, mataría también la idea. Pero se equivocaron. ¿Y de qué manera? Esa frase, que resume toda su lucha, no murió. Al contrario, se convirtió en una columna vertebral del pensamiento libertario en toda América Latina. Y créanme, resuena con una fuerza increíble hasta el día de hoy. Nuestro recorrido nos lleva ahora a su último destino, al norte de África,
para conocer una historia de un coraje individual inmenso frente al terror del fascismo. Él es Santiago Suria, conocido por sus compañeros como Surieta, un zapatero valenciano que vivía en Argel. Dicen que era un hombre pequeño, de baja estatura, pero su valentía era la de un gigante. A pesar de las amenazas de muerte de la OAS, una organización terrorista de ultraderecha, Surieta se negó a parar. Siguió repartiendo libros y periódicos libertarios, difundiendo la cultura libre por su barrio, hasta que lo secuestraron y lo asesinaron. Le dejaron un cartel sobre el cuerpo que decía traidor. Pero la historia tiene otra forma de juzgar. Hoy a Santiago Suria no se le recuerda como un traidor, sino como lo que fue, un mártir, alguien que dio su vida por la libertad de pensamiento. Hemos visto la acción individual para despertar conciencias, la organización colectiva para construir, la lucha feminista, el arraigo a la tierra comunal y la defensa de la cultura libre hasta el final. Todas estas historias nos enseñan algo fundamental. Recordar no es un acto pasivo, recordar es luchar. Como vemos, la lucha anarquista no tiene un centro, es una red global. Las historias de este 10 de abril se extienden por continentes, pero están unidas por el mismo hilo, ese anhelo profundo de emancipación. Y este es el punto clave. Las historias de Nobilin, de Halcón, de Piacenza, de Zapata y de Suria podrían haberse perdido en el olvido, pero siguen vivas. ¿Por qué? Porque alguien, en algún lugar, decide que es importante contarlas, decide mantener esa llama encendida. Y cerramos con esta pregunta, porque recordar no es solo mirar al pasado, es asumir una responsabilidad. La tarea de mantener viva esta memoria, de aprender de ella y de continuar la lucha, pasa a la siguiente generación. Así que la pregunta de quién continuará contando estas historias, bueno, esa queda abierta.